Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, puntos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que de verdad que agradecemos. Mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que cada vez es más, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Qué aburrido sería hacerlo sin vosotras, de verdad. Tenemos a Cristina Pecorario, que es terapeuta holística, numeróloga, musicoterapeuta y muchas cosas más. Cris, que nos comentarás a mitad del programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, un gusto estar aquí. Me Gracias. alegro, yo lo sé, yo lo sé. Tenemos también a Natalia Perry, que es facilitadora de consciencia. Menuda tarea tienes, Natalia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué rico estar aquí otra vez. Me encanta que sea así. Y Marta Puig, ¿se pronuncia Puig o Puig, Marta? Puch, Puig, vale. Pues Marta Puig, que es sanadora energética y mentora espiritual. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. muy buenas tardes. Bien, la verdad que feliz aquí de compartir. Pues me alegro que sea así, porque la gente lo agradece. Así que, si os parece bien y estamos listos, vamos al tema, que es curioso e interesante, cómo las mismas experiencias vividas por diferentes personas se pueden vivir de formas tan diferentes. Y esto nos hace dar pie al tema de hoy. Del dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero vamos a empezar pues, por ver un poquito de qué estamos hablando. Cristina, cuando hablamos de dolor, ¿para ti el dolor qué es? El dolor bueno, como una herida que puede ser física o no material, ¿no? Del alma, como algo que no hemos solucionado y que nos hace sufrir. Y Ujú, que es una carga que seguimos llevando y que puede aumentar si no vamos, como una herida, pero ujú. energética, que no visible y que está ahí y que hace daño y que hay que tomarle cuidado. Y esto es el dolor, es una herida. Pues vamos a ver si el dolor hace sufrir o eso es lo que nos han enseñado y hemos aprendido. Vamos a ver, interesante. Natalia, ¿para ti qué es el dolor? Uy, pregunta tan complicada. Aquí no hacemos preguntas sencillas. Vea. No sé, yo creo que el dolor puede llegar a ser una emoción estancada, ¿no? Ujú, Que, que físicamente se manifiesta y te hace guiarte hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Y entonces ahí entramos en el sufrimiento, como dice Cristina. Pero yo creo que es eso, una emoción estancada ujú. que se puede manifestar físicamente o puede estar en nuestros cuerpos, ya sea emocional o energético. Ok. Pues me encanta que tengamos diferentes puntos de vista porque mucha gente se ve reflejada en esto, ¿no? Y al final vamos a ver realmente qué es una cosa y qué es otra. Porque depende del concepto que tengamos, lo vamos a vivir o a gestionar de diferentes maneras, ¿no? Por eso es importante. Marta, ¿para ti el dolor qué es? Pues para mí es otra dimensión, es decir, desde mi praxis, que es toda la dimensión energético sutil del cuerpo etérico, emocional, mental y otros, Ujú, lo que vemos y observamos es que el dolor se manifiesta en el cuerpo etérico, por eso hay ujú, gente que siente dolores que a nivel médico no son detectables y te dicen que está todo bien y por lo consecuente te los relacionan con una neuropatología, cuando en ujú, realidad es un desorden del flujo de la energía en el cuerpo etérico. ujú. Cuando la energía no puede circular adecuadamente a través de nuestras estructuras sutiles, se estanca, genera nudos, genera bloqueos, que eso acaba provocando un desorden que se puede manifestar como dolor físico, emocional o mental. Si Ujú, bien el sufrimiento para mí es la incapacidad de comprender de dónde proviene ese dolor y ujú. entonces entramos en la desesperación que nos hace sufrir y vivir una vida de sufrimiento. De hecho, ahora iremos a la parte de qué es el sufrimiento. De Claro, momento, nos para mí quedamos está con la... atado, es decir, para mí está atado en cuanto al dolor, es ese aspecto que vemos en el etérico que provoca una alteración del flujo energético que nos hace Ujú. sufrir. Pero fíjate, Marta,
lo vivimos como si estuviera atado, pero no tiene por qué estar atado. Y hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo y cómo podemos desligarlo, ¿no? Porque nos han enseñado así. O sea, dolor versus sufrimiento. Es lo mismo, viene junto, no lo puedes separar. Quizás sí lo podamos separar, pero es interesante lo que estás comentando. A ver, hablando de dolor, yo creo que habrían dos tipos, ¿no? El dolor como consecuencia de algo físico, ¿no? Que además es un sistema, un mecanismo del cuerpo que avisa que algo está mal, me parece maravilloso, ¿no? Te duele algo y el cuerpo te está avisando. Y luego está el dolor emocional, que yo creo que es la respuesta que damos a experiencias que nos toca vivir, que básicamente es que nos vamos a concentrar hoy, ¿no? Porque curiosamente hay mucho más dolor emocional, mucho más dolor del alma, digamos, que dolores físicos. Pero ahora sí vamos a la parte del sufrimiento, para a ver si podemos diferenciar un poquito. Para ti, Cristina, ¿qué es el sufrimiento? Mm. A ver, el sufrimiento es una forma de expresar el dolor. Luego es la cantidad, la forma y la duración en que nos quedamos en el sufrimiento, porque podemos separar la experiencia del dolor y transformarla y vivirla y sanar lo que está herido, que sean traumas, que sea un dolor físico, un dolor energético, un dolor mental. Pero ahí está empezar a separar la parte de sufrir por sufrir, por sufrir, por sufrir, o empezar a transformar esta experiencia en algo que nos puede dar otras opciones. Por lo cual el sufrimiento puede ser una señal de dónde estamos y de cómo queremos vivir esta experiencia o de cómo estamos viviendo esta experiencia. Definitivamente el sufrimiento es una señal, ¿no? Aunque tiene más que ver con una señal de lo inconscientes que somos o la falta de herramientas que tenemos También. precisamente para abordar ese dolor de una forma un poquito más inteligente, menos trágica, menos dramática, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, me ha gustado mucho la definición. Natalia, ¿para ti qué es el sufrimiento? Una elección. Yo creo que sufrimos porque queremos sufrir y porque estamos acostumbrados, ya sea por los patrones que traemos o las creencias o la forma de educación que hemos adquirido, que el sufrimiento nos hace fuerte y es Ujú. la parte como negativa de toda nuestra existencia. Entonces, para mí es una elección. Tú eliges sufrir. Ok, pues Ah, la verdad es que suena muy potente, muy interesante, aunque no seamos tan duros, no seamos tan duros. Creo que no sufrimos porque queramos sufrir. Sufrimos porque no sabemos cómo dejar de sufrir, que es diferente, ¿no? No es que uno diga, yo elijo sufrir, no, es que no tengo las herramientas que me permitan saber cómo dejar de sufrir, pero es importante, Natalia, porque sí, para mí sí es una elección, ¿no? Marta, ¿para ti qué es el sufrimiento? Ahora sí, ¿qué es el sufrimiento, Marta? Dicho tal como lo estáis diciendo, entonces diría que sufrimiento es ignorancia. Ujú. Pues tal cual, es tal cual, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no es que uno tenga la culpa o sea responsable, simplemente si no hay de dónde, no hay de dónde. Tendremos que adquirir, si queremos dejar de sufrir, precisamente esas herramientas que nos permitan gestionar el dolor de otra forma, ¿no? Que sea menos trágico. Ahora, Cris, ¿cómo crees que sufre más el ser humano? ¿Desde la parte física o desde la parte que produce la mente? Porque el sufrimiento se da mucho aquí arriba, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno, muchos estudios, muchas terapias holísticas ya lo dicen, que la parte física es una expresión de todo el proceso de energético del alma, de la mente que se ha enfermado y luego sale la parte de la enfermedad. Por lo cual, el físico, el proceso al revés es empezar a sanar desde el físico y ir sanando en la parte energética, la parte del alma, de las emociones y de la mente. Pues este es el camino, o sea, empezar, sí, sí, mucho viene de la actitud, de la mente, de la energía, de la conciencia que, no, que tiene que evolucionar, pues sí, las orígenes son muy diferentes, no son solo físicas. Ujú. Vemos la parte física, nos enganchamos ahí y esta es como una forma de ir a profundizar de dónde está viniendo toda la información de dolor, de Ujú. cambio, de transformación. Sí, es que tienen todo que ver, ¿no? Y ahora vamos a ver, es que en casi todos los ejemplos que tienen que ver o que vienen asociados con el dolor, tiene que ver ese proceso mental, ¿no?
que dependiendo cuál sea, porque además lo hemos visto en nuestras propias vidas o en las vidas de otras personas conocidas o no conocidas, cómo gestionando ese dolor de una forma diferente ya no es sufrimiento. O sea, ya se vive de otra forma, ¿no? El sufrimiento viene más de la forma en que cada uno tiene de percibir esa experiencia y de las herramientas que tienen para experimentarlas. Por eso es tan importante el tema. Natalia, ¿cómo crees que sufre más el ser humano? ¿Por el dolor físico o por el dolor mal gestionado que nos lleva al sufrimiento? Yo creo que por el dolor más mal gestionado que nos lleva al sufrimiento. Yo creo que cuando ya está en el físico es como la última alarma, ¿no? Todo tu ser te está diciendo que hay algo que tienes que soltar, que no lo has soltado y que simplemente lo estás somatizando, ¿no? Nuestra alma, hasta dentro de las creencias y terapias que manejo, el alma no entiende de dolor. Para el alma es simplemente una experiencia. Somos nosotros a nivel humano que generamos mentalmente ese dolor para darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, nosotros somatizamos, es la mente la que lo crea y es como una alarma más que tenemos para darnos cuenta de que hay algo que tenemos que modificar dentro de nuestras creencias y de la forma en la que estamos viviendo. Claro. Es que, Marta, el dolor, yo como lo veo, a mí se me hace maravilloso. O sea, como sistema de emergencia, como sistema de alerta, es fantástico. Imaginaros que no nos doliera nada. O sea, sería terrible. Nos moriríamos a lo mejor a los 15, a los 18, a los 20, en cuanto el cuerpo no nos avisara que hay algo que está funcionando mal. Pero una cosa es el dolor como inevitable, como alarma, como alerta, y otra cosa es cuando nos llevamos esos dolores, cualquiera, al lado del sufrimiento, ¿no, Marta? Bueno, es que yo el dolor lo entiendo diferente. Realmente para mí, como os decía al inicio, el dolor es un bloqueo de los flujos de la energía en nuestro sistema. Y lo que nos hace sufrir es cuando no permitimos que eso suceda, cuando queremos cambiarlo, cuando no queremos aceptarlo, cuando queremos o pretendemos vivir una vida ilusionista, ¿no? Es decir, cualquier atasco de energía, cualquier bloqueo se manifestará en dolor a nivel físico, que aquí es donde entran las alarmas del cuerpo físico, o físico-etérico, que son todas las alarmas electroquímicas del sistema neuronal, pero después el dolor emocional o el dolor mental o el dolor espiritual, que también existe, personas que aparentemente lo tienen todo bien, pero no conectan con el alma, no conectan con el propósito, no conectan con la esencia que han venido a manifestar. Eso es lo que genera el sufrimiento. Y para mí el sufrimiento es la ignorancia de lo que sucede en nuestros sistemas energéticos sutiles, por lo que ocupando nuestros cuerpos y tomando conciencia liberamos el sufrimiento. Por tanto, para mí el sufrimiento es, de nuevo, esa ignorancia que os comentaba antes de cómo somos, de cómo funcionamos y especialmente de ocupar con presencia nuestra esencia en cada momento. Si yo estoy desconectada, el dolor va a ser la alarma, como decíais, que me dirá, oye, conéctate, tu vida es tu cuerpo físico, etérico, emocional, mental, que guía el alma para manifestarse en esta existencia. Entonces, aquí y ahora. Si no estamos en el aquí y ahora, estamos en el sufrimiento. Claro, por eso es importante ver la diferencia y entender que dependiendo cómo lo definamos a nivel real, mental, emocional, esa diferencia es que la podemos trabajar de una forma u otra. Pongamos ejemplos, porque a la gente le encantan los ejemplos y son muy demostrativos. A mí me duele una muela y yo tuve un dolor horrible de muelas. Eso es un dolor. Hasta ahí. Ahora, lo que yo hago con ese dolor de muela, me refiero al no lo quiero, no me apetece otra vez, porque a mí me ha pasado 2 veces este año y ahora qué hago, y si no es un dolor de muelas, y es un acceso, y eso me lleva, eso ya es sufrimiento. O sea, lo podríamos definir como que el sufrimiento es la resistencia a la realidad. O sea, lo que genera que yo sufra es que no quiero esta realidad, sea la que sea por la que esté pasando. Si yo tengo una realidad igual que Cristina, si los dos tenemos ese dolor, pongamos otro ejemplo, la pérdida de un ser querido. A Cristina se le muere el padre y a mí se me muere el padre. Lo que va a hacer que Cristina sufra más que yo es la percepción que tiene de la muerte, cómo la ve y la resistencia a que su padre se vaya. Y yo puedo vivir la misma muerte del padre
de una forma totalmente diferente, donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento. ¿Por qué? Porque entiendo que la muerte es algo totalmente normal, que es parte de la vida y, vale, es completamente diferente. Por eso hablamos del dolor como inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Pero tienes que ver mucho esto. Ahora, Cristina, ¿tú crees que a nivel emocional podemos dejar de sufrir? Sí, sí, podemos reducir el sufrimiento y seguro, seguro. Creo que es un camino, el camino de reconectar con nosotros, de conocer nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros bloqueos energéticos, como dice Marta. O sea, poner claridad y usar esta información, esta enfermedad, este dolor como un camino de limpieza karmática, como un camino de renovación y de crecimiento. Y salir también de cualquier rol que nos engancha ahí, la víctima, me ha tocado a mí porque me ha tocado a mí, no. O sea, que si esto ha llegado, si esto lo tienes, si te ha pasado esto, ¿qué evolución para tu conciencia, para ti puedes tener? ¿Cómo puedes transformar de la mejor manera para no quedarte ahí ¿Mm? a sufrir y para Ujú. estar mejor, de verdad, para desbloquearte y nacer a otra vida? Porque esto es morir a un dolor y renacer a una nueva vida. Claro, es que al final, yo cuando Natalia vemos estos temas en los talleres que a mí personalmente me encantan, porque es algo que la gente le gustaría dejar de experimentar el sufrimiento, es como que si ya viniéramos con los clichés aprendidos, ¿no? Es que tú tienes que sufrir en ciertas situaciones, es inevitable. O sea, Ya. si tienes una pérdida, una muerte, si pierdes el trabajo, si tienes una enfermedad, tienes que sufrir, es lo normal. Y yo les pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hemos llevado al terreno de lo normal, Natalia? ¿De verdad no podemos dejar de sufrir a nivel emocional, Natalia? Yo creo que sí. Y lo primero que tenemos que entender es que merecemos cosas maravillosas Ujú, y que todo lo que hemos aprendido y todas esas creencias que hemos tenido de diferentes lugares que nos han enseñado que para ser maravillosos siempre tenemos que caernos y hacernos daño y que si no te caes no eres capaz de levantarte y que el sufrimiento es una lección y que te hace más fuerte, no vamos a lograr nunca entender que somos seres maravillosos, que estamos súper bendecidos, que tenemos muchas cosas buenas y que eso lo único que te está enseñando es algo de ti. Entonces ujú. pregúntate qué me está enseñando esta experiencia y qué necesidad real tengo de sufrir y de convertirlo en, como dice Cristina, en que yo soy una víctima y pobrecito yo y por qué a mí, Dios mío, y por qué siempre me toca a mí. Más Ujú. bien, dale la vuelta y di, ok, me pasó esto. ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Y qué es lo positivo que puedo sacar de eso, ¿no? Muchas veces lo que tú dices, en los talleres nos preguntan, ¿no? Pero me ha pasado todo esto malo. Bueno, ahora tu trabajo es darle la vuelta. Y Ujú. ese es un pequeño paso, o sea, no necesitamos ser metafísicos ni gurús ni nada, sino simplemente empieza por esos pasitos, ¿no? A darle la vuelta y empezar a ver las cosas desde un lugar más positivo y no tan negativo. Sí, es finalmente darse cuenta que la capacidad o el poder de decidir cómo voy a responder a una experiencia, sea cual sea, es mía. O sea, yo debería elegir qué debo sentir o cómo debo sentirme respecto a ciertas cosas. Nadie más o nada más tendría que tener esa potestad. Sin embargo, vemos que en la experiencia es totalmente diferente, ¿no? Cualquier persona nos puede hacer sentir mal, cualquier situación nos puede asustar, nos puede sentir mal y estamos en esa dinámica de sufrimiento que mucha gente vive constantemente. Marta, ¿tú piensas que a nivel emocional podemos dejar de sufrir? ¿O crees que no? A nivel emocional, creo que sí, igual que a los otros niveles. Ujú, El tema está en que el cuerpo emocional es el cuerpo más desconocido para el ser humano, el ujú. más apartado. Nos educan físicamente, nos educan mentalmente e incluso tenemos educación espiritual dentro del mundo religioso. Pero a nivel emocional, que para mí es muy distinto a una forma de pensamiento que es una estructura, si bien la emoción es el cómo experimentas la realidad, no nos enseñan a gestionarnos emocionalmente. Entonces, creo que sí se puede trascender lo que sería el sufrimiento emocional, pero para ello uno tiene que conocer y ocupar su cuerpo emocional, saber poner esos límites sanos, que si te viene alguien enfadado, decir, vale, ok, estás enfadado, pero es tu enfado, no el mío.
Entonces, desde allí puedo abrazarte y no me contamino de tu emocionalidad. ¿Mm? Ahora, claro, para eso hay que conocernos y aquí el problema está en que la gente está muy procrastinadora y nadie le apetece entrar a gestionar las emociones. Es mejor esconderlas, levantar el tapete y guardar toda la mierda que Ujú. realmente decir, estoy triste, tengo ganas de llorar, pues me la voy a pasar llorando. Yo, por ejemplo, ayer mismo tuve un día que me movieron cosas, se me tocaron heridas profundas emocionales y me la pasé llorando. Dejé de hacer todo lo que tenía que hacer y disfruté de mi llanto. Abracé a mi niña interior, lloramos juntas, estuvimos y fue bello y bonito abrazar esa emoción. Hoy me he levantado fantástica porque No, supe o tuve la oportunidad, ¿no? Y el espacio, me di el espacio de no rechazar esa sensación que no era agradable, pero fue necesaria para que yo ordenara cosas en mí. Entonces nos ah, da pereza hacer cosas desagradables, sí. pero la Pero verdad es que la vida es así y las emociones son bien interesantes. es que es muy interesante, Marta, lo que estás comentando, porque es que hasta el sufrimiento puede ser maravilloso, ¿no? Pero es Como que el yo no lo miedo. sufrí, yo lo disfruté, Bueno, porque fue como estoy llorando, me está tocando la herida, veo mi herida, veo el tal. Yo no estaba sufriendo, yo estaba abrazando eso y diciendo, ay, qué bien, me voy a dar este espacio, voy a disfrutar de mi momento, de mi llanto interior, de mi niña histérica porque algo no le ha gustado y vamos a ubicar esto y ya pues está. inclusive el sufrimiento puede ser maravilloso como el miedo, como muchas cosas, pero no te lo lleves a la cronicidad, ¿no? O sea, no lo hagas crónico en tu vida, no te levantes sufriendo y te acuestes sufriendo. O sea, si tienes que experimentar por cualquier motivo, por falta de herramientas, falta de conciencia, falta de inteligencia emocional, el sufrir, sufre, pero sufre 5 minutos, 10 minutos y otra cosa. Lo que no a lo mejor no es sano a ningún nivel es que te la pases sufriendo como el ser humano tiene el hábito de pasársela sufriendo porque no se da cuenta que está en él dejar de hacerlo y que por supuesto que podemos dejar de sufrir. Pero por supuesto, o sea, hay ejemplos en nuestras propias vidas, aunque no nos demos cuenta, y en cualquier historia, ¿no? Ahora bien, vamos a la parte positiva o constructiva. ¿Cómo lo hacemos? Cristina, danos una herramienta para la gente que diga, vale, os lo compro, se puede dejar de sufrir. ¿Y por dónde empiezo? ¿Cómo hago para dejar de sufrir? Bueno, a mí en los últimos años siento mucho que la transformación empieza por el cuerpo, por la liberación emocional a través del movimiento, que es Ujú, parte de la danzaterapia, de la musicoterapia. Imagino que hay en el Tantra también muchas técnicas de respiración que mueven y de movimiento que mueven la energía justo para ir a liberar las tuberías, ¿no? ujú, Y esto te devuelve mucha energía, cambia el humor y te ayuda a transformarlo de una manera activa. Luego uno puede añadir un proceso más de concienciación, comprender qué ha pasado, pero para mí ahora en los últimos años es mucho, empezamos desde el cuerpo, por eso o liberación emocional, o tratamientos corporales, para ir atrás, a ir más profundo a la raíz del problema. ok, pues interesante. Natalia, ¿alguna herramienta que quieras compartir para dejar este sufrimiento que estamos tan acostumbrados a experimentar? Em, lo primero es que si no puedes solo, busca ayuda. Ujú, Hay muchas personas que estamos dispuestas a acompañarte sin juzgarte y sin absolutamente nada. Y a veces uno solo no puede. ujú, Y la otra, yo miré un poco por el lado de Marta y también de Chris, que dice, vive las emociones. ujú, Muchos de mis pacientes yo les digo, esto es como comer. Tú tienes hambre, a veces sabes de que tienes hambre y otras veces no. ujú, Siéntate, vive la emoción, manifiéstala y una vez que ya está, di hasta aquí. Ya la viví, ya sentí lo que era, ahora me ujú, permito otra vez volver a estar en mí, ¿no? Muchas veces comemos y ya después ni te acuerdas de que era el hambre ni de que tenías ganas. ujú, Entonces las emociones son lo mismo y esa energía en movimiento y esa energía hay que moverla. O sea, ujú. la quieres manifestar por algo, manifiéstala, pero no Ok. te quedes ahí, como dices tú, no lo vuelvas crónico. Sí, que es uno de los problemas, ¿no? Vale, perfecto. Marta, ¿alguna herramienta que te gustaría compartir? Pues yo creo que, pues de nuevo me uno a las chicas, tanto a Cris como a Natalia, en el hecho de que yo creo muy importante la conexión con el cuerpo porque al fin de cuentas es lo que las personas se identifican más.
si el mundo emocional y mental son tan desconocidos, ocupar nuestro cuerpo físico, sea con la danza, con la música, con la sanación, con lo que a cada uno le vaya correcto, porque hay muchas herramientas fantásticas, y a partir de aquí ocupar el cuerpo con conciencia. Sí, es como si yo sé cuál es el límite de mi cuerpo físico, de mi cuerpo etérico, que pues para mí el etérico es donde se manifiesta el dolor, ahí es donde se manifiesta y puedes ver el bloqueo doloroso. Luego el emocional, como comentaba antes con mi experiencia, pero también el mental y el espiritual. Cuando nosotros ocupamos nuestros cuerpos, tomamos conciencia, podemos entonces darnos cuenta de esas emociones que nos alteran y experimentarlas desde un lugar consciente, sin dejarnos llevar por el sufrimiento, pero por la conciencia que nos puede aportar el detectar eso. Y con ello poner límites sanos. Sí, saber poner esos límites sanos, decir, oye, esta emoción es mía, me encargo yo, pero esta no. Esta es tuya y haz lo que quieras. O sea, ni siquiera te voy a decir que te encargues porque no es mi responsabilidad, yo me encargaré de lo mío, ¿no? Entonces, esa autorresponsabilidad. Y con Sí. Natalia, pues obviamente, hacer estos trabajos que se pueden hacer de muchas maneras, no siempre tenemos la habilidad de hacerlo solos, sino que necesitamos ayuda externa. Yo misma, pues llevo más de 25 años acompañando personas y sanando, pero sigo atendiéndome semanalmente y haciéndome sanación para conmigo, porque siempre hay cosas que yo no veo de mí y Claro. siempre hay cosas que necesito de fuera que me den esa mirada Ujú, objetiva y sana. ujú. Entonces, yo creo que entramos en bucles cuando nos creemos héroes y que lo haremos todos solos, cuando en Mm, realidad la humanidad es cohesión, sociabilidad Lo hemos dicho, y Marta, cooperación. siempre. Totalmente de acuerdo. A todos nos hace falta ayuda. Es maravilloso que nos acompañen. No importa en el estado que pienses que estés a nivel evolutivo, siempre tienes cosas que aprender, siempre estás aprendiendo y para eso estamos aquí. Además, estamos empezando. O sea, estamos empezando a ser conscientes, ¿no? Nos viene justo para mirarnos en un espejo y decir, ah, mira, si soy yo. O sea, ¿cómo no nos va a hacer falta ayuda y acompañamiento? Yo se los digo, por lo menos algo que a mí me ha funcionado mucho y creo que en los talleres funciona bastante bien, es aceptación. mm, Si pensamos que el sufrimiento es la resistencia de la realidad, que es una forma muy fácil de simplificar, si el sufrimiento tiene que ver con que yo no quiero esto, sea lo que estoy viviendo, emocional, psicológico, físico, lo que sea, no lo quiero y ahí está el sufrimiento. Si yo mm, fluyo con la experiencia, que no quiere decir que tenga que estar de acuerdo, que la disfrute, ¿no? O sea, me duele, me ha dejado mi pareja y yo me pongo a gritar de alegría. No, no, no digamos tonterías. Estamos hablando de decir, vale, me ha dejado mi pareja, me ha dejado mi pareja. O sea, yo elijo o hago un drama y una tragedia, o me ha dejado mi pareja y bueno, pues voy a hacer mi vida. De eso se trata no sufrir, de aceptar la realidad. O sea, la realidad va a ser la que sea. Y si te peleas con ella vas a perder, ya te lo digo. O sea, vas a perder. Que no quiere decir que te resignes. Si yo tengo algo, pues trato, si no me gusta, si no me agrada, trato de cambiarlo. Pero si me doy cuenta que no puedo cambiarlo porque no está en mí, acepta. Mira, os pongo un ejemplo. Yo tengo un mal sabor de boca de hace 2 o 3 años y es súper incómodo. Las veces que yo he sufrido realmente con el mal sabor de boca es cuando me he resistido a él, cuando no lo quiero, cuando empiezo a psicológicamente montarme historias, cuando entiendo de que estoy haciendo lo que puedo y no se me va, ahí ya no sufro. Y es el mismo mal sabor de boca de hace 2 años, hace un año, ahora. ¿Qué es lo que cambia? Mi forma de abordarlo. Cuando dejo de resistirme a él, es cuando dejo de sufrir. mm, Podemos traspolarlo, ¿no? A muchas cosas. Entonces, la invitación es, obviamente, no te resistas a las cosas. Si las tienes que vivir, te las vas a comer. La pregunta es, ¿cómo te las vas a comer? ¿Lloriqueando en una esquina o las vas a ir de frente? O sea, te vas a hacer cargo de ellas. Y ahí es donde entran mucho las herramientas y los terapeutas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos y dónde nos pueden contactar. Cris, ¿te parece bien que empecemos contigo? claro. Bueno, soy Cristina, me podéis encontrar en Instagram y Facebook como Alquimia Vital, y, donde pongo un poco todas las cosas que hago, pero a pesar de lo que hago, yo he creado este proyecto Alquimia Vital con la idea justo de reconectar con esta energía, este fuego interior,
que nos ayuda a transformar nuestras vidas y que sean experiencias de dolor, que sean experiencias de sufrimiento, que sean patrones mentales, o sea, justo es recontactar la energía de vida, recontactar la energía creativa y posicionarse en otro lugar que es donde está nuestro valor, donde está nuestro Dharma. Y por eso volver un poco a florecer de todo lo que hemos vivido. Y lo hago a través de diferentes herramientas que bien o una persona elige porque le resuena una herramienta puntual o se crea un camino junto integrando las diferentes herramientas. Yo me ocupo de 3 áreas que son los tratamientos corporales y hago masaje, reflexología y Reiki. Y luego hago la parte de musicoterapia, que es todo el trabajo de movimiento en el espacio, de movimiento de la voz, de los ritmos corporales, pues conocer el ritmo del corazón, el ritmo de la respiración. Es súper bonito porque una persona cuando viene y empieza a trabajar la voz, no por ser cantante, porque es energía pura y descubre que tiene mucha más voz, puede sacar mucho más, se abren posibilidades internas y externas, ¿no? Porque... Y luego también en los últimos años he empezado con la numerología, que me ha emocionado, enamorado, porque es una herramienta de transformación, de cambio rápida, fuerte, intensa y llena de informaciones. Estas son las cosas que hago y hago también terapias personalizadas, caminos únicos, cursos de formación. Estoy online y en Barcelona, Premià de Mar, y en Italia, según la temporada del año, pero bueno. Ok, pues muy bien, Cris. ¿Y dónde la gente que te quiere contactar, que te quiere curiosear, dónde quieres que lo hagan? Alquimia Vital en Instagram o en Facebook. O me pueden llamar a las 671-570810. Ok, pues ahí tenemos toda la información. Invitamos a la gente que quiera alguna de las herramientas que tienes, que te contacte, ¿vale? Y Natalia, ¿vamos contigo? Vale, yo soy terapeuta, soy un ser humano como cualquier otro que tiene unas facultades para acompañar a otros. Trabajo a nivel energético, tengo herramientas tanto físicas como espirituales, soy medium, canalizadora. Básicamente lo que te ayudo es a reconectar con esa esencia que tú eres y que puedas sacar toda la luz que hay en ti. Justamente el 8 de marzo hago una formación de barras de Access, que es una herramienta maravillosa porque creo que también necesitamos herramientas para autogestionarnos, no solo depender de otros. Y el 22 hacemos constelaciones familiares también aquí en Empai. Así que los super invito. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok como Empai Perry. Y bueno, ahí doy un montón de consejos, herramientas. Coge lo que te gusta y lo que no lo desechas. Ok. Natalia, a veces hablamos de las terapias como si la gente las conociera. Cuando hablas de barras de Access, ¿puedes explicarnos en un minuto qué es? ¿En qué consiste? Son 32 puntos que tenemos en la cabeza y que a través de la conexión energética de los dedos vamos desbloqueando creencias, patrones que nosotros tenemos. Para mí es como el cerebro es un ordenador y con las barras de Access lo que hacemos es que actualizamos toda la información para este momento, para tu presente. Entonces te ayuda a estar más presente, liberas el estrés, la ansiedad, el desasosiego, el de no sé para dónde voy, cómo voy. Entonces las barras ayudan a todo eso. Vale, y me imagino que de las terapias que haces, algunas las podrás hacer online y otras presenciales, ¿no? ¿O todo lo haces online? No, combino las dos. Dependiendo de lo que sea, utilizo herramientas online o presencial. Las barras precisamente no se pueden hacer online, pero utilizo otras técnicas. Ok, pues suena fantástico. A mí yo cuando os escucho, la verdad es que me apetece apuntarme a todo. Yo me lo haría, bueno, de hecho me lo hago todo, ¿no? Así después me va, que me lo hago todo. Natalia, pues invitamos a la gente que le guste, que le apetezca, que te contacte, ¿vale? Y Marta, es tu turno, cuéntanos. Bueno, pues
Yo hace más de 25 años que me dedico a acompañar a las almas. Inicié como canalizadora y daba talleres de canalización, pero rápidamente lo dejé porque me di cuenta que los egos se disparaban demasiado y pensé que ese no era el camino o lo que yo quería alimentar. Así que, bueno, tras muchos años de viajar por el mundo, acabé creando lo que es Mundo Pránico, una escuela de sanación a nivel, o sea, a nivel físico, a nivel digital. Hay un campus online con más de 30 cursos y formaciones en diferentes aspectos de lo que es la conciencia de la energía sutil en la vida cotidiana, desde la sanación física, emocional, mental, espiritual, a técnicas cuánticas como los tubos de luz, las cápsulas cuánticas, la magia de materializar u otras formaciones como la estética energética, donde transformamos el cuerpo sin necesidad de tocarlo. Inclusive tengo clientes online a nivel internacional, donde pues tanto toco penes como pechos, que digo yo, porque aquí tanto hombres como mujeres, a veces nos bloqueamos a expresarnos por nuestro físico, por lo que dirán o por lo que nos han dicho que tendría que ser. Entonces me parece una vía increíble todo lo que es la estética. Y bueno, he sido creadora de diferentes sistemas como es este, el de la estética energética, marketing espiritual. Pues hace más de 15 años empecé a dar conferencias, de ahí se hizo todo un boom a nivel mediático. He escrito 2 libros, los tengo aquí, Mi diario sutil y El primer nivel de sanación, y estoy escribiendo, sigo escribiendo. Y la verdad que pues me dedico a qué, me dedico tanto a lo que es la sanación personalizada, tengo también armonizaciones grupales, que es una técnica muy entretenida en lo cual yo cada mañana en mi práctica espiritual trabajo con las personas que se anotan y una vez al mes nos encontramos y es un acompañamiento fantástico. Y luego obviamente pues doy formaciones tanto en directo como en diferido y luego hago el acompañamiento de lo que es los cursos en diferido. Y no paro, la verdad, no paro de expresar y compartir para que yo siempre digo, si una persona en lo que yo hago conecta con su energía, ya he hecho mi labor. Porque yo creo que a medida que tomamos nuestro poder y conciencia de qué somos y cómo somos, ya no cederemos el poder a nada ni a nadie. Y esta es para mí la clave de la evolución de la nueva humanidad. Y es no ceder el poder, basta ya de coger y buscar como borregos que nos digan lo que tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer, por miedo a responsabilizarnos de nuestras decisiones, que es donde dejaremos de sufrir, válgame decirlo, porque Pues sí. mientras sigamos lo que dicen otros, ahí sufrimos, porque no estamos en nuestra verdad. Cuando conectamos con nosotros, ahí estamos en nuestra verdad, ahí dejamos de sufrir y eso es lo que yo me dedico, aliviar el sufrimiento de la humanidad, es mi gran lema. A través de conciencia, a través de formación y a través de autorresponsabilidad, sea en terapia privada, sea en las formaciones. Y en las formaciones tenemos todo lo que es la línea de sanación para enseñar, o sea, formamos a sanadores. Hemos formado a más de 3.000 sanadores, muchos de ellos hoy populares en redes sociales, que me hace mucha gracia eso, porque es como llevo muchos años y veo también ese fruto de gente que hace más de 20 años que estudia conmigo, ¿no? Y por otro lado, todo lo que es la línea del crecimiento personal y espiritual, donde ya no enseñamos a sanar, sino enseñamos a eso, a generar lo que yo le llamo la arquitectura del ser. Entonces, justo ahora, el 10 de marzo, empezamos un programa de 9 meses de arquitectura del ser, donde nos encontramos semanalmente los lunes para ir haciendo un trabajo de todos los segmentos de estructuras sutiles que tenemos para poder construir ese espacio mental que nos permita vivir sin ese sufrimiento. Y todo ello empieza con un curso que le llamo el conectar y canalizar el alma, donde trabajamos la energía sutil del alma, entender la anatomía sutil del alma y a partir de aquí comprender cómo conectar realmente con nuestra alma sin ceder el poder, sin que nadie nos venga a interpretar, sino interpretándolo nosotros. Y desde aquí, pues, sabiendo cuándo estoy viviendo desde mi conciencia o estoy dejándome inducir por otras. Ok, Marta, ¿y la gente que quiere y le interesa todo esto, dónde quieres que lo hagan, que te contacten o que te busquen? Me buscan en mundopránico.com y si no es mundopránico.com, así como pone aquí en mi nombre, Marta Puig de Mundo Pránico, pues Mundo Pránico. Mundo.pránico en Instagram, Mundo Pránico Salud en Facebook, Mundo Pránico en YouTube. También hay miles de vídeos. Por Mundo Pránico seguramente te encontrarán. Me van a encontrar. Perfecto, pues entonces invitamos a la gente que le guste, que hagas lo que
cualquiera de las herramientas que tienes, que te contacte, ¿vale? Vale, pues vamos, si os parece bien, a comentarios, preguntas y dudas, que últimamente casi no nos da tiempo ni contestarlas. Pido disculpa por eso. Algún programa haremos exclusivamente para preguntas y respuestas porque tenemos un montón de preguntas acumuladas. Nos dice Belén de Tenerife, dice, yo cuando murió mi padre sufrí hasta el punto de la depresión. 10 años después, cuando se fue mi madre, no experimenté ni la mitad del dolor y entendí que somos nosotros los que elegimos. Es de lo que estamos hablando, ¿no, Cristina? Precisamente, o sea, muerte una, muerte la otra, aunque obviamente se quiere diferente, aunque quede muy bien eso de que quiero a los dos igual, nunca es así. Pero yo creo que se ha dado cuenta, Belén, ¿no? De que al final es una elección el sufrir. Seguro habrá evolucionado como persona porque quizás los primeros lutos fuertes de una persona tan cercana es un shock más grande, luego vamos desarrollando una otra perspectiva de la vida y de la muerte que te ayuda también a enfrentarlo otras muertes. Seguro esto es también una señal que ella ha tenido un crecimiento como persona y como aceptación de la muerte como parte de la vida. Que luego hay una parte que se sufre, sí, pero que se tiene que transformar, ¿no? Como la depresión es parte de la transformación del dolor. El tema es cuánto ahora que aprende a hacer un proceso más rápido porque su alma está en otra evolución, con otros tiempos, con otra aceptación y a lo mejor con una visión más amplia. Claro. Es que esto, Natalia, es un ejemplo maravilloso. Lo que pasa es que, como muchas otras cosas, no nos damos cuenta en nuestras propias vidas. O sea, ¿cómo puedes decir que no puedes dejar de sufrir cuando una misma experiencia la has vivido varias veces con diferentes intensidades? O sea, como pasa con el caso de Belén. Esa muerte la vivió hasta la depresión y 10 años después la vivió completamente diferente. ¿No, Natalia? Debería ser un ejemplo de que se puede dejar de sufrir. Sí, sobre todo si tienes unas expectativas como muy arraigadas sobre lo que debe ser tu vida, tu existencia, las personas que te rodean. Pero una vez sueltas la expectativa y te permites sentir y vivir lo que está pasando, ahí eres capaz de transformarlo. Claro. Es que, Marta, a mí hay gente hasta muchas veces que se ofende. El otro día, en el último taller que vimos respecto a este tema, cuando tocamos este tema, un chico que lo había engañado su pareja, que los había encontrado teniendo sexo, me dijo, pero es que, ¿cómo se te ocurre decir que yo no voy a sufrir por eso? Y yo eso lo digo, vale, ¿y por qué tienes que sufrir? Y se enfadan. Es como si tuviéramos que necesariamente sufrir por las situaciones que pasan cuando podemos decidir no hacerlo, ¿no, Marta? Creo que hay una parte que sí que la podemos decidir, pero hay otra que dependerá del apego que tengamos con el objeto que estamos o la situación que nos está haciendo sufrir. Cuanto más apego hay con la persona, más difícil es la separación energética y entonces esto es lo que traducimos en el dolor o sufrimiento de la separación. Entonces, si el apego entre dos personas, bueno, es superficial, pues se sufre menos. Si el apego es más profundo, se sufre más porque el desgarro de la separación es más dolorosa. Claro, es que eso es así. Pero al final la pregunta es la misma. ¿Y de quién depende el apego que yo tengo a algo? ¿Depende de alguien más o depende de mí? Pues volvemos al mismo punto. Es que no podemos darle la vuelta. Todo recae en nosotros. Siempre Ahora que no sabes autorresponsabilidad. cómo dejar de sufrir, te lo compro. Busca opciones, busca herramientas, busca terapeutas que te acompañen, profesionales, ve videos, pero por supuesto que se puede dejar de sufrir. Todo depende de ti mismo. Y con eso nos vamos porque nos quedamos sin tiempo. Natalia, un placer como siempre que hayas compartido el programa de hoy. No, gracias a ustedes y ha sido un placer compartir con Cristina y Marta. ¡Ay, conmigo no! Ya no te vuelvo a invitar. Contigo siempre. Es Ya tu no, decisión ya sufrir. no te voy a visitar a Barcelona, Natalia. Ya no te voy a visitar a Barcelona. Te lo pierdes. Yo lo sé, yo lo sé. Cristina, muchas gracias también por haber estado hoy. A vosotros y a todos los que nos están escuchando, un placer. Y Marta Pusch, un placer también que hayas compartido el programa de hoy y ojalá haya más. Un placer también de mi parte. Y nada, recordar a los que nos estéis escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.